Hola, soy Daniel Prieto y aquí estoy de vuelta conversando con ustedes en este espacio de conexión pastoral y en particular conversando en este tiempo sobre qué significa para nosotros ser iglesia, en un momento en el que ah, todas nuestras prácticas y la forma en que lo hemos hecho están siendo confrontadas por la realidad de una pandemia que ha provocado que en muchas de nuestras naciones nos encontremos con una serie de decisiones gubernamentales que hacen que hayan toques de queda, que estemos en cuarentena y que nos encontremos en una acción intencional y responsable de lo que están llamando distanciamiento social, que nos ha puesto a todos nosotros en esa posición de no poder congregarnos físicamente en los templos, de no poder tener nuestras rutinas y nuestros eventos como lo solíamos hacer como iglesia. Y el planteamiento de un diálogo con ustedes sobre qué significa para nosotros entonces ser una iglesia mucho menos vertical y mucho más horizontal. Y de eso es lo que estoy tratando, queriendo, invitándote a conversar conmigo. ¿Cómo vamos a replantear esos paradigmas que necesitan ser ajustados si al final de este tiempo y de lo que está ocurriendo no vamos a salir igual, sino que vamos a salir diferente? Una iglesia transformada, ajustada que ha vuelto a los principios básicos de la escritura, a los paradigmas de lo que realmente debemos ser conforme al diseño de Dios para nosotros, como una comunidad de fe, como su pueblo, como aquellos que le pertenecemos a Él y tenemos un sentido real de existencia en este tiempo. Empezamos entonces conversando en el primer episodio sobre la diferencia entre una iglesia vertical y una iglesia horizontal y aquellas 6 áreas en las que necesitamos conversar y hacer ajustes. La primera dimensión o la primer aspecto que estuvimos conversando tiene que ver con todo este replanteamiento de cómo ser una iglesia mucho más descentralizada y con el menor control posible para poder ser mucho más horizontales, para llegar mucho más lejos, para liberar mucho más a cada miembro de la iglesia para que sean lo que Dios los llamó a ser y para que hagan lo que Dios les está pidiendo que hagan todos los días. Y desde esa perspectiva, una conversación que nos causa quizás cierto temor, porque ¿qué realmente representa? ¿Qué significa una iglesia más descentralizada? ¿Qué significa una iglesia que tiene menos control, que es menos micromanager y que aprende a liberar la expresión propia de sus miembros? Y entonces, en el segundo episodio compartía con ustedes un poco la primera dimensión de una iglesia horizontal. Una iglesia horizontal que el motor primario y principal es la gran comisión y no tanto una gran visión. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el segundo aspecto de una iglesia mucho más horizontal y menos vertical. Y es este planteamiento o esta confrontación entre decidir si la iglesia debe tener un líder carismático o se trata de un liderazgo compartido, se trata de una pluralidad de líderes en la comunidad de fe. Las iglesias verticales son iglesias que son dependientes de un líder carismático, de un líder que sabe cómo hablar, de un líder que hasta cierta forma, y por favor recuerden que no estoy ni dando un estudio bíblico, lo recuerdo todo el tiempo en este podcast, solo estoy conversando, así que estoy expresando lo que veo, lo que creo, como si estuviéramos conversando y dialogando sobre este tema. Y vuelvo a recordarte, me gustaría muchísimo
que nos escribieras, que te sumaras al diálogo. Estamos preparando un episodio con preguntas y respuestas. Algunos de ustedes ya nos están enviando algunas preguntas, están enviando sus comentarios. Sumate, este diálogo va a ser mucho más rico si más de nosotros nos sumamos a conversar, desde Norteamérica hasta Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Europa, donde quiera que estés y que hablas este idioma que llamamos castellano o español y decís, yo quiero ser parte de este diálogo, sumate. Estás en el pastorado dirigiendo una iglesia, sos líder de una parte del liderazgo ministerial de una iglesia, súmate. Queremos ser enriquecidos por tu experiencia, queremos ser enriquecidos por la voz de Dios en tu vida. Así que por favor, hice este paréntesis para recordarles, esto no es un estudio bíblico, esto es un diálogo en el que todos necesitamos sentarnos a la mesa con Jesús a la cabeza y a través de su palabra y guiados por su Espíritu Santo, refinar, realinear eh, eh, aquellos valores y principios, paradigmas que tienen que ver con quiénes somos como iglesia, para finalmente entonces desde quiénes somos poder hacer lo que deberíamos hacer todos los días, ser esa iglesia presente y relevante en nuestra sociedad, para ser la expresión real del amor redentor de Dios, y al final del día estar en misión con este Dios que es un Dios en misión, como hablábamos el episodio anterior. Pero vuelvo a retomar nuestra conversación. Una iglesia horizontal es una iglesia que entiende que el liderazgo de la iglesia es un liderazgo pluralista, es un liderazgo compartido. Hemos, quizás por la idea y el concepto de que la iglesia es una empresa y como tal, entonces necesitamos generar crecimiento, necesitamos que la iglesia se reproduzca, se multiplique. De pronto el liderazgo de un líder, el liderazgo carismático, el liderazgo ah, que suelo llamar algunas veces humanista, basado en una persona, en la capacidad que esa persona tiene de dirigir una organización. En nuestras iglesias se han transformado extremadamente verticales, y soy genérico y voy aclarando porque como estamos conversando, soy genérico en mis comentarios. Claro está que tenemos muchísimas expresiones de iglesias locales y de una iglesia que, que no es esto, que no son dependientes de un líder. Pero si somos honestos con nosotros mismos, también tenemos muchas de nuestras expresiones como iglesias en el mundo que son la expresión más de un líder carismático, de aquel que tiene la capacidad de organizar algo y movilizar gente, un líder que tiene la capacidad de formar equipos de trabajo y de seguidores que a los que le distribuye ciertas tareas ya preasignadas y donde ellos necesitan hacer lo que se les pide para que el líder entonces logre la visión, el sueño, los objetivos que tiene organizacionalmente hablando. La iglesia que necesitamos hoy más que nunca tiene que ser una iglesia mucho menos vertical. No estoy en contra del liderazgo, no estoy hablando que no debe haber autoridad delegada, solo estoy hablando que debemos replantearnos la forma en que estamos liderando la iglesia, que una iglesia vertical requiere, necesita de un líder carismático, que al final nos pasa a la cuenta cuando ese líder muere, cuando ese líder se va, porque toda la estructura, toda la dinámica, toda la movilización de la iglesia la sufre porque es demasiado dependiente de una sola persona en su estructura, en su organización, en su vida, en su movilización, en el compartir el mensaje. La propuesta es, conversemos sobre cómo se vería una iglesia que no solamente el motor primario de su ser y hacer todos los días tiene que ver con la gran comisión, que nos suma a la misión de Dios,
pero ¿cómo se verían nuestras iglesias locales? ¿Cómo se vería la iglesia del Señor si fuéramos mucho menos una organización dependiente de sus ejecutivos y fuéramos más una comunidad de fe donde hay un liderazgo que es compartido, que es pluralista, que tiene que ver con que hay dirección clara, pero que también el liderazgo de la iglesia aprende a construir equipos de líderes, comunidades de líderes, donde juntos nos complementamos en la tarea de presidir la comunidad de fe, la grey del Señor, la obra del Señor, y donde todos somos enriquecidos y nos vemos mucho más eficaces como iglesia porque la riqueza nuestra está en la suma de líderes y en la diversidad de esos líderes, en su expresión ministerial, en sus dones espirituales, en sus capacidades naturales según como Dios los creó a cada uno. Quizás necesito ir aterrizando en esta propuesta de una iglesia horizontal. Nos pide un liderazgo mucho más compartido, un liderazgo mucho más pluralista y un liderazgo mucho menos monopolizador, un liderazgo mucho menos ah, dependiente de una sola persona, un liderazgo en la iglesia que no haga a la iglesia codependiente de una sola persona en su esencia, en su ser, en su forma de servir y de seguir a Jesús. Quiero aterrizar el diálogo de hoy hablándoles un poco del liderazgo mismo desde la escritura, porque si digo todo lo que estoy diciendo, entonces, ¿cómo esto tiene sentido con la escritura? Quizás si ustedes quieren tener un poco más de información sobre líder y liderazgo desde la escritura y cómo encontrar tener un acercamiento etimológico para su definición bíblica en el contexto de la práctica de la iglesia, yo les invito a visitar conexionpastoral.com. Y en la sección de artículos, ustedes van a encontrar puntualmente un artículo que se llama Líder y Liderazgo. Y ahí comparto de forma mucho más exegética cómo la Biblia habla de liderazgo. Yo solo quiero decir dos o tres cosas en los minutos que me quedan. Número uno, eh, pongámonos de acuerdo en que la Biblia nunca menciona la palabra líder en sus textos más antiguos o sí, en los textos más antiguos de la Biblia que tenemos, nunca aparece la palabra líder. La palabra líder es una palabra que nosotros, la iglesia, se la hemos pedido prestada al mundo empresarial y para tratar de comunicar un principio que sí está en la Biblia, porque convengamos que el concepto de presidir, de liderar, está en la escritura. Lo que no está es el término. Entonces, como iglesia solemos hacer eso, vamos al mundo empresarial, vamos afuera del contexto de la iglesia y en el diccionario y en la terminología organizacional, tomamos conceptos o tomamos palabras, términos, y los incorporamos a nuestro vocabulario, a nuestra jerga, cuando no es un término que está en la escritura, para tratar de explicar algo que sí está en la escritura, que es un principio, una verdad. Nos pasa eso con la palabra líder o liderazgo, nos pasa eso con la palabra equipo, que no son palabras que están en la Biblia, pero las tomamos prestadas para explicar algo que está en la Biblia. Ahora, ¿cuál es el punto con lo que estoy diciendo? Lo que estoy tratando de decir es, si vamos a tomar una palabra prestada del mundo empresarial o del diccionario para tratar de explicar un concepto en la Biblia, tenemos que asegurarnos que cuando mencionamos esa palabra, ese término, estamos realmente redefiniéndolo desde la perspectiva bíblica y desde el contexto bíblico, y no simplemente usarlo de forma irresponsable pensando que todos nuestros oyentes van a entender el principio bíblico simplemente porque usa un término. La palabra líder y liderazgo no aparece en la Biblia, pero sí aparece un principio de presidir en la obra del Señor y en la comunidad de fe. Desde esa perspectiva, entonces, si vamos a dialogar sobre una iglesia horizontal que necesita un liderazgo mucho más compartido, lo primero que tenemos que empezar a hacer es ir a la escritura,
a las palabras en los textos más antiguos y darnos cuenta que hay términos que se usan. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los términos que se usan en el hebreo tienen que ver literalmente con la palabra príncipe, gobernante, jefe, caudillo, am, que básicamente a veces algunas versiones más modernas las traducen como dirigentes, gobernantes. eh, Algunos hasta usan la palabra líder en los lenguajes o en las traducciones modernas, eh, pero en el texto original se usan otras expresiones. En el Nuevo Testamento, en el griego, por ejemplo, las palabras en el texto original son ancianos, obispos, pastores. eh, entonces, ¿cómo tomamos esas palabras que están en el texto original de la Escritura y las traemos ahora y las usamos para construir una definición de líder y de liderazgo en la iglesia mucho más bíblica, que aunque podemos usar un término que hemos pedido prestado del mundo empresarial, lo definimos desde la escritura? Y desde la escritura, entonces, encontramos que esa palabra, que el concepto de presidir en la obra del Señor tiene dos o tres elementos que son fundamentales. El primero de eso es que las palabras que se usan en la escritura tienen que ver con la idea de gente que son principales, o sea, son primeros en rango o en poder, pero también son influyentes, primeros en tiempo, en lugar, en orden, en importancia. Y desde allí, entonces cuando Pablo habla de los que presiden, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la Escritura, él habla de aquellos, ¿sí? Si usamos la terminología bíblica, que tienen cierta reputación en la iglesia y que son vistos con buenos ojos delante de los creyentes por su forma de ser y hacer, pero también son columnas, son aquellos que sostienen, respaldan la iglesia y la comunidad de fe. Quizás aquí es donde quiero proponerles una definición mucho más bíblica de lo que sería un líder en relación a la iglesia local. Si tomo en cuenta la terminología bíblica, entonces yo diría que para nosotros liderar es alguien en el contexto de la iglesia y de la comunidad de fe que tiene ese oficio de presidir ocupando, claro, un primer lugar en rango, en autoridad, lugar desde el cual es influyente porque tiene cierta reputación y la comunidad de creyentes considera importante lo que cree y opina y por eso le presta atención. Pero también es alguien que es una columna porque sostiene y respalda la comunidad de fe. Pero otro detalle importante en la mención bíblica de aquellos que presiden en la obra del Señor es que ninguna de estas palabras que se toman para mencionar a los que presiden están en singular, sino que siempre están en plural. Y eso a mí me parece un detalle importante, porque cuando vamos a definir que el liderazgo en la iglesia tiene que ver con ese oficio de presidir ocupando un primer lugar en rango y autoridad, desde el cual se ejerce influencia porque se tiene cierto testimonio, cierta reputación y se transforman en columnas que sostienen y respaldan la comunidad de fe. Entonces necesitamos reconocer dos cosas más a esta definición. Número uno, que por mencionarse en plural, siempre se habla de los ancianos, de los pastores, de Pedro y los 11. Ese mensaje a lo largo de toda la escritura nos habla a nosotros de que el liderazgo en la iglesia no solamente es una posición de influencia y de columna para la comunidad de fe, pero es un liderazgo pluralista. Siempre es una posición junto a otros. Cuando se nombran estas posiciones de presidir, siempre se hace en plural y junto a otros líderes. Y en tercer lugar, es reproducible. Si ustedes leen y yo leo claramente y con cuidado el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el liderazgo no es posición privada de nadie, sino que es una posición donde estamos en un oficio donde se nos invita a reproducirnos en otros hombres fieles y mujeres fieles de Dios que ejerzan el liderazgo sobre la obra del Señor. Así que cerrando la conversación de hoy, estamos en este tiempo conversando, en esta serie de episodios, conversando sobre ser iglesia
para que entonces podamos hacer lo que Dios nos pide como iglesia en este tiempo. Y desde esa perspectiva, la propuesta es que tenemos que ser una iglesia mucho más horizontal, menos vertical. Las iglesias verticales te piden mucho control y te piden mucha centralización. Las iglesias horizontales te piden descentralizarte y no tener tanto control. Dejar que cada aspecto y miembro de la iglesia tenga su expresión propia y tener solo un control básico de dar cuentas y de cuidarnos unos a otros. En segundo lugar, hemos hablado de que una iglesia horizontal está mucho más movida y motivada por la gran comisión, mientras las iglesias verticales se centran en una gran visión que necesitan cumplir. Y hoy te planteé el hecho de que mientras una iglesia vertical requiere y es dependiente de un personaje, un líder carismático y un líder que tiene un sueño, una visión, y todo gira alrededor de un personaje central. Las iglesias horizontales se dan cuenta que desde la palabra, el liderazgo que la iglesia necesita para ser una iglesia de la gran comisión, que cumple con la misión de Dios y que libera a cada creyente en su expresión propia de Dios, necesitamos un liderazgo mucho más pluralista, compartido, un liderazgo que no tiene que ver con dar órdenes, sino con influir, ser columna de la iglesia, trabajando junto a otros, formando equipos no solo de seguidores, pero equipos de líderes pensantes que juntos contribuimos desde nuestra propia capacidad y diseño de Dios para hacer un liderazgo mucho más efectivo y mucho más liberador para nuestras comunidades de fe, pero por sobre todo un liderazgo compartido y pluralista que es reproducible. Tienes que multiplicarte en otros, que puedan multiplicarse en otros y así ser una red de líderes que lideramos la obra del Señor en su mejor expresión. Esto es Conexión Pastoral. ¿Y quién te habla? Daniel Prieto.